Bueno, gracias, hermana. Bueno, hermanas, pues bienvenidas. Primeramente, bienvenido el Señor Espíritu Santo, porque Él antes de entrar, pues Él ya nos estaba esperando, ¿verdad? Vamos a continuar con Hechos 20. Ya casi terminamos el libro, hermanas. Ya estaba viendo el otro día, pues ya casi lo terminamos. Sí, ya nada más nos faltan 8 capítulos. Así es. Pues Sí, ya, sí. primeramente Dios, y seguimos con el que Sí, sigue. a ver qué otro libro vamos a estudiar para que vayan pensando, a ver qué libro se les antoja. Así es. Bueno, pues vamos a empezar Hechos 20. En el nombre de Cristo Jesús, dice, ya vimos con la hermana Leti, ¿verdad? Un pequeñito resumen de cómo fue la trayectoria de Pablo, de cómo él fue ciudad tras ciudad llevando la palabra y aunque se le atravesaban obstáculos y todo como quiera, él seguía confiando en el Señor y el Señor lo protegía, el Señor lo cuidaba. Entonces, vamos a proseguir. Dice, luego de haber permanecido en Éfeso por más de 2 años, eso lo estuvimos viendo con la hermana, Pablo decide seguir su camino, continuando en el tercer viaje misionero, tal como lo había planeado y con la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ya estamos aprendiendo y hemos estado viendo que él no hacía nada primeramente sin pedir la voluntad del Señor, pedir permiso del Señor, sin antes hacer su oración y hablar con el Señor. Dice, porque pues sí, recordemos que Pablo no hacía nada así, sino antes pedir al Señor su favor para poder actuar. Se dirigió a Macedonia y a Grecia, tal como lo dice en Hechos 19:21, ¿verdad? Fue lo que vimos la clase pasada, dice Hechos 19:21, dice, pasados estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, tenía planeado también ir a Roma, donde está lo mero bueno, ¿verdad? Porque ya sabemos que en Roma, en Roma hay muchísima, en ese entonces también había muchísima contienda, pues, en el sentido religioso, ¿verdad? Entonces, pues, prácticamente él se estaba dejando ir a donde estaban los lobos, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a leer Hechos, el 20, vamos a empezar el 20, del 1 al 2. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Pablo permaneció 3 meses en Grecia. Durante su estadía en Corinto, él escribió la carta a los romanos. Al final de su carta, Pablo cuenta que se hospedó en casa de Gallo. Sí, se dice que Gallo era un hombre grande de edad y en realidad no se sabe de dónde era, ya que unos dicen que es de Macedonia, en Hechos 19:29, otros dicen que es de Derbe, eso está en Hechos 20:4, capítulo 20, versículo 4, y otros dicen que era Gallo de Corinto, y eso está en Primera de Corintios 1:19. Entonces, pues no, exactamente no se sabe de dónde era, porque dice que era pues de muchas partes, se menciona allí en la palabra de Dios. Uh-huh. Sí, les repito las citas: Hechos 19:29, Hechos 20, capítulo 20, versículo 4, y Primera de Corintios 1:14.
En Romanos 16:23 dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Dice, después de un tiempo en Grecia, Pablo siguió su travesía, aunque su plan era regresar a Antioquía por la vía marítima. Tuvo que cambiar de planes porque se enteró de que sus enemigos, o sea, no de él, ¿verdad? Porque él Pablo no los consideraba sus enemigos porque él sabía que el Señor lo cuidaba y lo protegía. Pero pues los opuestos sí lo consideraban su enemigo. Entonces dice que lo querían atrapar en el puerto, por eso él tomó, entonces en vez de tomar la vía marítima, de ir por mar, decidió ir a pie, caminando. Y eso lo leemos en el versículo del 3 al 6. Amén. Dice, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcaba para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Están muy se traba uno con estos nombres, están muy raros. Dice, estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Así es, dice, muchas de las veces pedimos al Señor nos ayude para poder realizar nuestros planes, para lograr un resultado satisfactorio para nosotros. Pero en el momento de la verdad, el Señor acomoda todo de acuerdo a sus planes para contigo, para con nosotros. Solamente es necesario ser prudentes, tener paciencia en el Señor, y poco a poco se acomodarán las cosas. Pero sucede que en esos pequeños detalles es donde el Señor pone a prueba nuestra fe, y es ahí donde allí es donde nos debemos lanzar al mar. Por ejemplo, con nuestra salvación, que es porque tenemos a nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Cuando yo estaba leyendo esta parte, me acordé cuando su discípulo se le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua hacia ti. Y entonces le dijo el Señor, ven. Y él se levantó y fue. Y él se estaba poniendo a prueba su fe. Entonces, en estos pequeños detalles, cuando a lo mejor nosotros tenemos unos planes, ¿verdad?, de ir a algún lado, por ejemplo, las vacaciones que nos dimos hace unos días con mi hermana Leti, ya teníamos tiempo pidiéndole al Señor, pues queremos hacer esto y así, y entonces pues no encontrábamos una casa, no encontramos un lugar para rentar, para llegar, y ya pues todo lo pusimos en el Señor, y ya al final pues decíamos, no, pues ya no vamos a ir, ya no hubo lugar ni nada, pero ya pero nosotros esperamos en el Señor, y seguimos orando y pidiéndole al Señor, y ya de repente me dice la hermana, no, pues que ya salió, ya nos vamos de vacaciones. Y ahora sí que pues gloria a Dios, porque supimos esperar en el Señor, y aceptar lo que el Señor tenía, porque pues en el momento uno a lo mejor quiere pues hacer las cosas en un instante, que las cosas salgan como uno quiere inmediatamente, pero no es así. Estas son las pequeñas pruebas que el Señor nos permite para ver para ponernos a prueba, a ver si nuestra paciencia,
nuestra fe, si está floreciendo o se está cultivando bien. Esos son los detalles en los que tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Dice, Amén. Pablo regresó a pie, ya lo había dicho, Pablo regresó a pie a través de Macedonia, luego tomó un barco hacia Asia Menor, pero en Asia no se detuvo más que en 2 lugares, en Troas y Mileto. Se dice que ese grupo de hombres que acompañaban a Pablo eran tesoreros, cada uno de su lugar de origen, y llevaban consigo lo recaudado para apoyar a otras ciudades, porque Pablo cuidaba mucho de su testimonio, pues no quería que se fueran a malinterpretar las cosas y la gente lo fuera a juzgar. Por eso hacía sus tiendas aparte para dormir. Eso ya nos lo había dicho la hermana, la pastora Mirti, que él no aceptaba como quedarse en otro lugar, en otra casa o así, porque pues no quería que se mirara como que se aprovechaba, pues, ¿verdad?, de su posición. Dice, a las personas de ser, y no quería darle motivo a las personas de ser rechazado. Pablo cuidaba su integridad. Es por eso que estos hombres lo acompañaban, yendo delante de él en el camino. Todo esto estaba planeado. Si en el camino había gente que queriendo hacer daño a Pablo, rápidamente estos hombres buscaban la forma de cómo avisarle a Pablo. Es por eso que Pablo, en vez de viajar por vía marítima, viajó por tierra a través de Macedonia, porque no sé si se acuerdan con los gemelos, con Jacobo y Isaí. Sí, es Isaí. Corríjame si se me pierde el nombre de su hermano gemelo. ¿Era Isaí? Ellos cuando Esaú, sí, perdón. Esaú, sí. Sí. Así es, Esaú. Sí, gracias, hermana. Cuando Jacobo iba a reencontrarse con su hermano, él tenía miedo de que su hermano todavía estuviera enojado, enfurecido con él por robarle la progenitura. Entonces, él lo que hizo fue mandar primero a un grupo de personas y le mandó regalos, le mandó ovejas, le mandó vacas, le mandó pues de todo, era de todas sus riquezas que él tenía. Entonces, y eso lo hizo para apaciguar el enojo de su hermano, para encontrar el terreno ahora sí que pues limpio, libre, ¿verdad? Y entonces esto es parecido a lo que hacía Pablo. Sus compañeros que lo acompañaban se iban adelante, se adelantaban para ver que todo estaba bien, para que los judíos no fueran a pues atacarlo o a ponerle alguna trampa, quererlo pues matar, ¿verdad? Entonces, y así pasó. O sea, llevaban dos, lo hacían por 2 motivos. Uno, porque ellos llevaban lo recaudado. Sí, porque recordemos que Pablo, él no quería tocar nada, él no quería pues dar motivo para que las personas fueran a acusarlo o a juzgarlo, porque estaba pendía de un hilito para que pudieran a lo mejor rechazar la palabra o pudieran rechazar al Señor, ¿verdad? Dice, entró a Pablo, se reunió con varios líderes de las congregaciones, de las sinagogas de la región de Berea, de Tesalónica, Derbe, Asia Menor. Vamos a leer el versículo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñó
hablando de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Algunos comentarios toman este versículo, el versículo 17, para aducir que los apóstoles cambiaron el día de reunirse el sábado al domingo, primer día de la semana, pero esa conclusión es resultado de la ignorancia de cómo funcionaban las congregaciones en esos tiempos. La realidad es que Pablo se reunió con sus discípulos como es decir, permítanme. Sí, Pablo se reunió con sus discípulos como solía hacer todas las semanas. El sábado, es decir, Shabbat, el día de reposo determinado por Dios. Amén. Y en Levíticos 23 del 1 al 3, Levíticos 23 del 1 al 3, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santos. Convocaciones serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, donde quiera que habitéis. La reunión del Shabbat comienza el sábado por la mañana y generalmente termina por la tarde, cuando los que se congregaron compartían una comida. Así cerraban el Shabbat, que en hebreo se conoce como Abdala con H, Abdala, marcando así el inicio del primer día de la semana, que es el domingo, ya que el día hebreo comienza a las 6 p.m. Amén. Dice, así que Pablo no cambió el día dedicado al Señor, simplemente continuó la reunión, ya que quería aprovechar al máximo su visita en Troas. Luego de cerrar el Shabbat, él siguió enseñando a sus discípulos en la tarde y noche, que ya era considerado bíblicamente primer día de la semana. Pablo estaba partido porque sentía premura por seguir su viaje, pero por otra parte quería tener tiempo para compartir con los creyentes de Troas. Así que decidió predicar durante toda la noche. Los discípulos de Pablo no querían perder ningún minuto disponible para aprender a los pies del maestro. En medio de la vigilia de enseñanza en Troas sucedió un accidente. Entre la audiencia había un joven que no pudo vencer el sueño. Lo vemos en versículo 8 al 9. Amén. Dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo
y fue levantado muerto. Amén. Dice, esto fue una terrible tragedia, pero en lugar de un entierro, todos fueron testigos de un gran milagro. Vemos allí cómo hizo Pablo la obra, ¿verdad? Cómo no permitió que un accidente interfiriera con sus planes, con su deseo, con su afán de seguir compartiendo la palabra. ¿Por qué? Todavía no sabemos por qué, pero él ya sabía. Él ya sabía por qué tenía que compartirles al máximo la palabra. Él ya sabía por qué él debía de aprovechar todo el tiempo, hora, minuto, segundo, compartiéndoles la palabra. Amén. En Hechos del 10 al 20, dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partiendo el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Después del milagro, comieron a medianoche para recuperar las fuerzas. Luego Pablo siguió enseñando, pues todos querían aprovechar la visita del apóstol hasta el último momento, así es. Y qué hermoso que todos tenemos, que todos tenían interés de conocer de la palabra. No les importaba amanecer en ese lugar. Para ellos no había horario, en ese momento no había horario, porque tenían hambre, tenían sed de conocer, de aprender de la palabra de Dios. Llegada la mañana, Pablo salió de Troas y siguió su camino, pero en esta ocasión no hizo su viaje a pie, sino en barco. Ahora sí se fue en barco para la costa de Asia Menor. Hoy conocido Asia Menor, en aquel entonces, ahora es conocido como Turquía. En Turquía, dice, y su trayectoria fue la siguiente. De Troas siguió a Mitilene, Quío, Samos, Trogilio y Mileto. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda? No voy muy rápido, díganme si voy bien. No, va bien, Va hermana. bien, maestrita. Va bien, maestrita. Sí, sí, muy bien explicado, Leti. Amén. Jamie. ¿Ninguna pregunta, alguna duda? No, hermana. Adelante. Estamos muchas, bienvenidas a todas las que entraron. Amén. Xochitl, Bueno, entonces, la hermana Blanca, Leti, María, Lucy, Edith, mi tía Lupita, la pastora Mirti, Jamie, Josefina, y bueno, ahí sigue la lista. Bienvenidas a todas. Gloria a Dios. bienvenidas. Bueno, ¿no tiene ninguna duda o algo que se hayan perdido? No, Bueno, entonces seguimos. sí. Dice, vamos a leer del 13 al 15. Dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asia para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra, cuando se reunió con nosotros en Asia, tomándole a bordo, viniendo a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente
llegamos a Mileto. De nuevo Pablo decidió no detenerse en Éfeso, ya que iba contra el tiempo. Recordemos, como dije al principio, él quería quería llegar a Jerusalén, ¿verdad? Quería llegar a Jerusalén a pasar la fiesta de Pentecostés allá. Vamos a leer el 16, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Amén. Amén. Y él dice, Pablo había pasado la Pascua en Macedonia. Lo vemos en el versículo 6. Dice, pero se propuso pasar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Sin embargo, aprovechando que estaba cerca de Éfeso, mandó a llamar a los líderes de las iglesias para que se reunieran con él en Mileto, la ciudad donde desembarcaría, y que tenía algo importante que decirles. En Mileto, Pablo organizó una reunión con los líderes de las iglesias de la región. Leemos el 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Dice, los reunió porque tenía algo importante que decirles. De otra manera bien pudo ir a Jerusalén, ir de largo, de largo pues, irse directo y regresar, pasar tiempo con ellos. Pero recordemos que él vivía bajo la obediencia del Señor, ¿verdad? Entonces, pues él no quería detenerse porque él ya sentía algo, él ya traía algo, pero no sabemos qué. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el 18 al 20. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con mucha alegría, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En la introducción de su discurso, Pablo habla del tipo de relación que él ha tenido con los creyentes en la diáspora. Él ha dado desinteresadamente, sin esperar recibir nada de ellos. Así debemos de actuar nosotros, dar sin esperar, recibir sin interés. Luego Pablo les cuenta hacia dónde se dirige en ese momento, hacia Jerusalén, pero también les mencionó la razón por la que los llamó. Quería despedirse de ellos porque presentía que no los volvería a ver más. Y así fue. Vamos a leer del 22 al 24. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que
que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí en esta parte, me voy a salir un poquito del tema. Aquí en esta parte, hermanas, yo sinceramente a mí me conmovió mucho, y cuando lo estoy leyendo, y que en verdad uno le toma sentido a lo que uno está leyendo, como a él ni siquiera le interesó decir cuidarme mi vida yo porque yo sirvo al Señor, o cuidarme yo porque le sirvo más vivo al Señor, o esas cosas. O sea, aquí él dice, él no apreciaba su vida, él simplemente estaba obedeciendo al Señor y cumpliendo su ministerio. Pasara lo que pasara, él no valoraba su vida, porque ante el Señor nuestra vida no vale, no es nada. O sea, nosotros no valemos nada sin el Señor. Allí dice en la palabra, sin el Señor nada somos. No valemos si no estamos en el Señor, no valemos si no conocemos del Señor, no valemos si no practicamos lo que el Señor nos está enseñando. Sinceramente, a mí esta partecita a mí me conmovió mucho, como él decía, mi gozo es terminar mi carrera, mi gozo es cumplir con mi Señor. Así que Amén. Y es algo que debemos de aprender todas, es algo que debemos de tener sembrado en nuestro corazón, que en el momento nuestra vida es del Señor, en el momento en el que el Señor le plazca pues llamarnos a su presencia, aquí está, no tenemos que poner objeción ni decir nada, porque a lo mejor sí es doloroso para las personas que no conocen del Señor, que no conocen de este sentimiento, ¿verdad? Pero en realidad no somos nada. Sin el Señor no somos nada. Una persona que está alejada del Señor, yo creo que no alcanza a identificar este sentimiento, no percibe, a lo mejor hasta nos juzgan locos porque no conocen. Pero ya cuando estamos metidas en el Señor, cuando estamos profundizando en el Señor, yo creo que esto tiene mucho valor, es algo importante, algo hermoso a la misma vez, es algo que se valora, algo que se atesora en el corazón, como decir, yo quiero sentir esto, yo quiero tener eso en mi corazón. Y esas son las pequeñas cositas, los pequeños detalles que nos hace valorar lo que tenemos, valorar a nuestro Padre, a nuestro Señor que tenemos en nosotros. Ahora sí que afortunadas somos porque el Señor volteó su mirada hacia nosotros. Todas ustedes, hermanas, son afortunadas porque son especiales y son importantes para el Señor. Amén. 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 Así que, pues vamos a seguir. Discúlpenme porque me salí del tema, pero es que es algo que me mueve el está corazón. perfecto. Hermoso. Muy lindo, sí. Sí. Así es. Vamos a leer. Leímos el 22, ¿verdad? No. No, leíste hasta el 24. Al 24. Ah, bueno. Ok, seguimos. Dice, el Señor le había revelado a Pablo que él sería objeto de más persecución. Para entonces, él había llegado lo que les digo, había llegado a un estado de aceptación, porque sabía que Dios lo estaba permitiendo por un propósito divino. Así Amén. que él sabía que después de la persecución y de todo eso, o sea, él sabía que el Señor le iba a dar su recompensa, que el Señor que el Señor iba a reconocer todo lo que él estaba haciendo para él. Entonces, por eso él sentía la satisfacción en su corazón de no renegar, de no decir por qué, para qué, porque él ya sabía, él ya tenía
ahora sí que una sabiduría celestial. Él tenía su sabiduría celestial del Señor que el Señor le estaba dando. Por eso él aceptaba y obedecía lo que el Señor ordenaba y lo que el Señor le revelaba. Amén. Vamos a leer del 25 al 27. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que, pues allí él ya estaba, como que ya no librándolos, pues, pero ya dejándolos por su cuenta de cada uno, por su propia cuenta. Ya él ahora sí que dice que cuando uno le muestra a una persona la palabra de Dios, uno tiene que encargarse de que esa persona pues siga el camino del Señor, busque el camino del Señor. Dice, pero llega un momento en el que va a llegar un momento en el que el Señor, en el que el Señor nos reclame su salvación, ¿verdad? Porque nosotros somos encargados de encaminarla en la palabra del Señor, pero ya una vez que ya conoció de la palabra del Señor, que ya no es, ahora sí que ya no hay ignorancia espiritual en ella, entonces allí es donde ya nosotros la soltamos y ya ella ya depende de ella si continúa en el Señor o se aleja del Señor. Pero ¿por qué? Porque nuestra misión es adentrarlos en la palabra, y una vez que ya ellos ya conocen, ya no son ignorantes, entonces ahora sí ya son libres. O sea, por parte de nosotros, de nuestro ministerio, ¿verdad? Ya ellos ya tienen la decisión de decir si sigo en el Señor o no sigo en el Señor, y allí ya no nos corresponde. Ahora sí que ya el Señor ya no nos va a proclamar, ¿cómo se dice? Reclamar. A reclamar, sí, así, gracias, pastora. Ya no nos va a reclamar su salvación, porque ya nosotros fuimos obedientes, ya nosotros ya cumplimos con traerlo a la palabra, con ayudarlo en conocer la palabra. Entonces, hay un momento en el que ya es libre de decidir si sigue o no sigue en la palabra. Amén. ¿Me entienden? Muchas de las veces nos cuesta muchas de las veces nos cuesta entender por qué Dios permite que cosas malas le sucedan a personas buenas. ¿Cuántas de ustedes no se han hecho esa pregunta? Dice, pero si uno conoce bien a Dios, sabe que Él es bueno, Él es justo, y pase lo que pase, Dios está en control. A veces Él permite cosas que no entendemos con un propósito. Al mismo tiempo que deja que pasen esas cosas. Digo, que deja que pasen cosas. Las permite. Perdón. Permite, hermana. Él permite que pasen esas cosas. Ajá. Dice, pero es por un propósito. A lo mejor de esas pequeñas cosas, porque son pequeñas comparadas, yo creo que a las que le pasan a otras personas, ¿verdad? Son pequeñas porque el Señor está con nosotros. Amén. Él es nuestro ayudador. Él es ahora sí que nuestra mano para sostenernos. Por eso yo considero que son pequeñas, porque nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor, que el Señor nos va a ayudar y que el Señor nos va a librar y que el Señor tiene control. Pero más sin embargo hay personas que no conocen del Señor y tienen problemas. Muchas personas han llegado a caer en depresión. Muchas personas han tomado la trágica decisión de quitarse la vida porque tienen muchos problemas. Y gracias al Señor que nosotros lo tenemos a Él. De Él, si nos agarramos de sus manos, de Él, del Señor, los problemas vengan como vengan, nos vamos a poder
a poder sobrellevar. ¿Me entienden? Nos vamos a poder sobrellevar porque nuestra fe es en el Señor. Y si Él las permite, también Él las puede solucionar. Él nos da la manera, y nos pone a la persona indicada para poder solucionar nuestros problemas. Si es necesario, pone a la persona indicada. Si es necesario, nos lleva al lugar indicado. Si es necesario, nos da la palabra indicada para nosotros solucionar los problemas. Pero todo es bajo el control de Dios. Amén. ¿Preguntas? Yo tengo un comentario nada más, Jamie. Aquí en de todo lo que has dicho, todo está correcto. Nomás te voy a leer algo chiquito que tengo aquí en mi comentario en la Biblia. Dice, Pablo encontró su vida perdiéndola y valoró su vida al no estimarla. El apóstol Pablo había aprendido a amar la voluntad de Dios por encima de todo lo demás y se dio cuenta que obedecer a su Salvador producía el gozo más grande y la satisfacción más profunda. El Señor quiere que seamos como Pablo, tan devotos en nuestro amor y servicio a Él, que nada jamás podrá impedirnos obedecerle a Él de todo corazón. Es todo. Amén. Y así es. Un gran ejemplo, Pablo. Sí. Un gran ejemplo, Pablo, porque Pablo, pues ahora sí que ha visto la moneda de los dos lados. Recordemos que Pablo antes era perseguidor. Él perseguía a los apóstoles y los cristianos, pues, y los mataba, ¿verdad? Tenía sus ojos cerrados porque pues él tenía su creencia, ¿verdad? Entonces él conoció ese lado y después el Señor lo lanzó para este otro lado de la moneda. Entonces él conoció los dos lados, los puso en balanza y él reconoció que el más grande, el más poderoso, el Señor, el Rey, el Dios todopoderoso, pues es nuestro Padre. Entonces, ¿qué más prueba queremos que el camino correcto para darnos cuenta que el camino correcto es el camino del Señor, el camino angosto? ¿Qué más pruebas queremos? Si él que persiguió y que mató dice todas estas cosas, ahora se imaginan, hermanas, en qué vida estaba él viviendo entonces, en aquel entonces. Así es. ¿Algo más? No. Bueno, seguimos. Al mismo tiempo que Pablo se despedía de sus alumnos, ¿verdad? De sus discípulos. Dice, él también les estaba encargando a estos líderes que se ocuparan de las ovejas y cuidaran de los creyentes en la región, sí, conforme a cada uno de los lugares de los que ellos venían, ¿verdad? De donde venían ellos a escuchar a Pablo. Leemos del 28 al 31. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén.
Tanto Jesús como Pedro también advirtieron sobre estos lobos vestidos de oveja. Vemos en segunda de Pedro 2, 1 al 3, dice, segunda de Pedro 2, 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducieron encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercaderas de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales yo ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Y en Juan 10, del 7 al 16, allí nos explica también un poquito más de eso. Esto no lo vamos a leer para no hacerlo tan largo, nada más les doy la cita. Juan 10, del 7 al 16, eso es para que lo lean en su casa. Pablo les encargó que cultivaran su relación con Dios y siguieran estudiando la palabra para edificar su vida, y esto es para nosotros también. La palabra es como un árbol de frutas. Si no lo regamos constantemente, no vamos a poder disfrutar su fruto. Amén. Vamos a leer el 32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo había sido un gran ejemplo para ellos, y ahora pedía que hicieran lo mismo con los creyentes que les seguían. Así de igual manera nosotros tenemos nuestro modelo a seguir. Tenemos a Jesús, Hijo de Dios. Él es nuestro ejemplo, nosotros nuestro guía, nuestro manual de vida para vivir bien conforme a lo que Dios manda. Si nosotros vivimos conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra, si nosotros obedecemos lo que el Señor nos manda en sus mandamientos, tengan por seguro que van a vivir una vida bonita, una vida cómoda, una vida feliz, una vida contentos, alegres en el Señor, porque ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener un poquito, aunque sea un poquito de todo lo que, del amor del Señor, de cómo el Señor miraba la vida con alegría, miraba las cosas con alegría, todo? Claro que en el medio del camino pues vamos a tener, pues como les dije, pruebas y todo eso, pero todo es más fácil si estamos en el Señor y si continuamos agarrados de la mano del Señor. Amén. Amén. Así que pues vamos a leer del 33 al 35. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajaos así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay que darnos cuenta, hermanas, que este es un punto importante, no solo para
para los líderes, sino para todo cristiano que profesa el nombre de Dios. Porque hay tanta necesidad en el mundo, no solo económica, necesidad espiritual. Dar no siempre significa dar algo físico. Dar significa también dar de lo que el Señor te bendice, pero no económicamente, de su palabra, del amor de Dios, muestra tu amor con los demás. Entonces, y dice aquí dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Hay que buscar siempre dar, más que recibir, dar, compartir a los demás la palabra, compartir a los demás el amor que el Señor te comparte a ti, el amor que el Señor te muestra a ti cada día. Si hay una persona que tiene una necesidad, hay veces que personas, y sí, una vez me tocó que una persona pues tenía una necesidad y lo único que necesitaba era un abrazo, sentir que alguien lo apoyaba, que sentir que alguien se preocupaba por ella. Y eso es bonito, eso es lo bonito, que cuando uno da, uno siente la satisfacción en su corazón de decir yo le di mi abrazo, me presté mi hombro para llorar, yo le compartí la palabra. Eso es lo bonito. Siente uno en su corazón ese gozo de decir yo ayudé, pero no solamente fuiste tú, fue el Señor a través de ti. Porque recordemos que todos lo tenemos que hacer así como Pablo, bajo la intercesión del Señor, bajo la voluntad del Señor. Amén. Amén. Entonces, les voy a dar unas citas bíblicas. No las voy a leer ahorita porque son muchas y pues el tiempo, no he visto cómo vamos de tiempo. Ya casi termino. Bueno, ahí va Números del 16, capítulo 16, versículo 15. Números 16. Ajá. Jamie, ¿El ¿números qué dijiste? Números 16, 15. Gracias. Primera de Samuel 12, 3, 5. Primera de Corintios 19, 12, 15. 12 al 15. Al 15. Uh-huh. Primera de Corintios, ¿qué? Primera de 12 al Corintios 15. Primera de Corintios 9, 12 al 15. 9, 12 al 15. Ajá. Segunda de Corintios 11, 9. Otra vez, Segunda de Corintios 12, 14 al 17. Y último, Primera de Pedro 5 al 2. Amén. Primera de Pedro. Sí. Primera de Pedro 5 al 2. 2. ¿El qué? Al 2. Primera de Pedro 5, 2. 5, 2. Bueno, seguimos. Hermana, disculpe, las primeras dos citas que dio, ¿cuáles fueron, hermana? Porque no alcancé a agarrar rápido mi lápiz. Es Números 16, 15. Samuel. Y Primera de Samuel 12, del 3 al 5. Ya nos dejaste tarea, Jamie. Es que está bien interesante, hermana. Sí. Primera de Samuel 12.
De 3 Sí. al 5. De Así 3 a es. 5. Está bien, Ajá. hermana. Gracias. Está Gracias. bien, hermana, de nada. Sí. Bueno, seguimos. Dice, al final de su discurso de despedida, Pablo oró por ellos y se despidió por última vez. Vamos a leer los que nos quedan, el 36 y el 38 al 38. Dice, Ajá. cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran lloro de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. ¿Se imaginan, hermanas? Tanto cariño y tanto amor que le tomaron a Pablo, que cuando él les dio esa noticia, pues se entristecieron y lloraron y ay, me imagino yo cómo estarían todos con su corazón quebrado por él. Pero así es, así son las cosas. Muchos pasan, ¿verdad? Así en la iglesia, muchos pasan por la iglesia 1 año, 2 años, 3 años y uno se encariña con ellos, pero pues no sabemos a dónde nos lleva el Señor y por eso tenemos que aprender a aprovechar y a valorar las amistades, los unas a otras como hermanas en Jesús, en el Señor y vernos porque pues no sabemos cuándo nos vaya a llevar el Señor a otra parte, a otra iglesia, a otro lugar, a otro estado y pues tenemos que aceptar lo que Hermana, el Señor ¿puedo, nos da. ¿puedo comentar algo? Sí, hermana, adelante. Y yo digo, sí. Así me sentí yo cuando me tuve que venir para acá. Me llegó una gran nostalgia y me puse a llorar porque dije, ya me voy y ya no voy a regresar a Maranata. Me sentí bien desolada, pero Dios me ha dado este gran milagro de poder compartir con ustedes por el teléfono, pero yo me sentí bien desolada porque de verdaderamente encontré mi casa en Maranata. Amén. Sí, así pasa, hermana. Yo también cuando dejé mi iglesia en México y tuve que venirme con mi esposo, duré 1 mes aquí sin ir a la iglesia porque no conocía una iglesia y yo sí lloraba. Sinceramente, yo sí lloraba, yo extrañaba la iglesia, yo extrañaba la alabanza, la palabra, yo extrañaba todo. Y luego se acercaba mi esposo y me decía, ¿por qué lloras? Y le decía, no, pues es que yo extraño la iglesia, yo extraño escuchar del Señor, yo extraño la alabanza, yo extraño mucho ya. No era tanto, pues sí, la iglesia, pues, mis hermanos y todo, pero yo lo más que le pedía al Señor era congregarme, buscar de su palabra. Y pues sí siente uno que se le parte su corazón y ahora me imagino estos discípulos de Pablo como pues estaba entristecido su corazón porque pues ya no lo iban a volver a ver. Por eso pues nosotras como hermanas tenemos que aprovechar todos los momentos en que estamos juntas, disfrutar, reír, platicar de la palabra de Dios, de cualquier cosa, ¿verdad? Hay confianza como hermanas en el Señor, hay confianza para platicar alguna necesidad, algún problema. Hay confianza como hermanas en el Señor. Amén. Pues hasta aquí llegó esta clase, hermanas. Le dejo el tiempo